Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el corazón de Estambul, una ciudad que respira historia, cultura y por supuesto, romance. Si eres fan de las historias que te hacen soñar, que te transportan a escenarios mágicos y te dejan con una sonrisa en los labios, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense para ser cautivados por Romance en Estambul, Halil İbrahim y Esla, la noche que cautivó a todos. En este vídeo vamos a desgranar esa noche mágica, esa que todos recordamos con tanto cariño y que demostró que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir compartiendo la magia del cine y las series con ustedes. Estambul. Solo escuchar su nombre evoca imágenes de mezquitas imponentes, bazares bulliciosos, el Bósforo serpenteando entre dos continentes y, por supuesto, historias de amor inolvidables. Y en el centro de nuestra narrativa de hoy, tenemos a Halil İbrahim y Esla. Dos almas que, a pesar de las tormentas de la vida, encontraron refugio y pasión la una en el otro. La noche a la que nos referimos, esa que dejó a todos prendados, no fue solo un evento en la trama, fue el punto de inflexión, el momento en que sus sentimientos se consolidaron, se hicieron tangibles y, sobre todo, públicos, para el asombro y la alegría de quienes los rodeaban. ¿Se acuerdan de esa escena? El ambiente estaba cargado de expectación, de esa tensión que solo surge cuando el destino está a punto de jugar sus cartas de una manera espectacular. Halil İbrahim, siempre tan protector, tan lleno de un amor silencioso pero profundo por Esla, se encontraba en un momento crucial. Y Esla, con su fuerza, su resiliencia y esa chispa que la hace única, también estaba lista para recibir ese amor que tanto había esperado y a veces temido. Imaginemos el escenario. Quizás era una reunión familiar, un evento importante donde las presiones y las expectativas estaban a flor de piel. O tal vez un momento más íntimo, pero igualmente cargado de significado. Lo que sí es seguro es que fue una noche en la que las miradas lo decían todo, donde las palabras podían ser pocas, pero el lenguaje del cuerpo, ese que comunica directamente desde el corazón, era un torrente imparable. Halil İbrahim, ¿cómo fue que logró expresar ese amor que latía en su pecho? A menudo, la fuerza de un hombre se mide por su capacidad de ser vulnerable. Y en esa noche Halil İbrahim demostró una vulnerabilidad hermosa, una que no lo hacía menos fuerte, sino todo lo contrario. Mostró que el amor verdadero no teme exponerse, que está dispuesto a arriesgarlo todo por la persona amada. Quizás fue un gesto inesperado, una declaración audaz que dejó a todos sin aliento, o tal vez, fue un acto de valentía al defender a Esla ante cualquier adversidad, reafirmando su compromiso y su devoción. ¿Y Esla, cómo respondió a este torrente de amor? Ella, que había enfrentado tantas pruebas, que había luchado tanto por su felicidad, ¿cómo permitió que ese amor la envolviera por completo? Su reacción fue fundamental. No fue una aceptación pasiva, sino una reciprocidad vibrante. La forma en que sus ojos brillaron, la manera en que su sonrisa se amplió, el hecho de que se permitiera ser vulnerable a su vez, mostrándole a Halil İbrahim que él era el ancla que su corazón necesitaba. Fue un intercambio de miradas, de sonrisas, quizás un roce de manos que electrizó el ambiente. Pensemos en los detalles que hicieron esa noche tan especial. La iluminación, ¿era tenue y romántica, o vibrante y festiva? La música, ¿era una melodía suave que acariciaba el alma, o un ritmo enérgico que invitaba a la celebración? ¿Y las personas que los rodeaban, cómo reaccionaron? La sorpresa inicial, que rápidamente se transformó en aprobación, en regocijo. Ver a dos personas que se aman encontrarse y declararse, es un espectáculo que siempre conmueve. La noche que cautivó a todos no fue solo una declaración de amor, fue una promesa. Una promesa de futuro, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos a pesar de las dificultades que pudieran surgir. Fue la noche en que la relación de Halil İbrahim y Esla dejó de ser un secreto susurrado para convertirse en un sol radiante que iluminaba a todos los presentes. Para Halil İbrahim, esa noche significó dar un paso adelante, consolidar su posición y demostrar que estaba listo para asumir la responsabilidad de un amor tan profundo. Para Esla fue la validación de sus sentimientos, la seguridad de que no estaba sola y que su amor era correspondido y aceptado. Fue la liberación de miedos y dudas, el abrazo cálido que disipó todas las sombras.
Y para nosotros, los espectadores, esa noche fue un recordatorio poderoso de la belleza del amor. Nos enseñó que el amor verdadero se nutre de valentía, de honestidad y de la voluntad de exponerse. Nos mostró que incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la esperanza y la felicidad. La química entre Halil Ibrahim y Esla, esa conexión palpable, se hizo aún más fuerte esa noche, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión. Quizás esa noche también implicó algún tipo de sacrificio, algún tipo de renuncia necesaria para que ese amor floreciera. La vida, después de todo, no es solo momentos idílicos, también requiere decisiones difíciles. Pero lo que hizo que esa noche fuera tan especial fue la convicción con la que ambos tomaron esas decisiones, la fe que tenían el uno en el otro para superar lo que viniera. Recordar esa noche es revivir la emoción, la esperanza y la certeza de que el amor puede triunfar. Es entender por qué Halil Ibrahim y Esla se convirtieron en un referente de las historias románticas. Su conexión trascendió la pantalla, y esa noche en particular, se grabó en la memoria de todos los que amamos una buena historia de amor. Fue una noche de revelaciones, de declaraciones, de un compromiso que se hizo público y que, sin duda, fortaleció aún más su vínculo. En resumen, la noche que cautivó a todos en la historia de Halil Ibrahim y Esla fue un momento cumbre de su romance. Fue la noche en que su amor se declaró sin reservas, en la que su compromiso se hizo evidente para todos, y en la que su conexión se fortaleció de manera innegable. Fue una demostración de valentía, de vulnerabilidad y de la fuerza transformadora del amor verdadero. Una noche que nos recordó que a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra su camino. Y hasta aquí nuestro recorrido por esa noche tan especial en Estambul. Espero de verdad que hayan disfrutado reviviendo este momento tan mágico junto a nosotros. Me encantaría saber qué fue lo que más les cautivó de esa noche, o si tienen algún otro momento favorito de Halil Ibrahim y Esla. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Pero volvamos a esa noche. La atmósfera en Estambul, ya de por sí cargada de un misticismo ancestral, se sentía electrizante. No era solo el eco de las llamadas a la oración o el rumor del mar, sino la palpable energía que emanaba de la propia ciudad, un telón de fondo perfecto para un drama humano tan intenso. Halil Ibrahim, un hombre cuya fortaleza se manifestaba en su quietud, en la profundidad de su mirada, se encontraba ante un precipicio emocional. Había amado a Esla desde la distancia, protegiéndola, observándola crecer y luchar, pero también sufriendo en silencio las barreras que los separaban. Su amor, antes un río subterráneo, estaba a punto de desbordarse. Y Esla, esa mujer de espíritu indomable, cuya resiliencia había sido forjada en las adversidades, también sentía la urgencia de ese amor. Había navegado por aguas turbulentas, enfrentando expectativas, deberes y la dura realidad de su entorno. Pero en Halil Ibrahim, ella veía un faro, una promesa de calma y un refugio seguro. Su corazón anhelaba esa conexión, ese reconocimiento de su alma que solo él parecía capaz de brindarle. ¿Qué hizo a esa noche tan diferente? No fue simplemente una noche más en Estambul, sino una noche de definiciones. El aire estaba cargado de una tensión exquisita, la clase de tensión que precede a un amanecer o a una tormenta. Las miradas que se cruzaban Halil Ibrahim y Esla hablaban un lenguaje universal, uno que trasciende las palabras y las culturas. En esos intercambios silenciosos, se condensaba una historia de anhelos, de sacrificios y de una esperanza que se negaba a morir. Halil Ibrahim, al dar ese paso crucial, demostró una valentía que resonó en cada rincón de la sala. No fue un arrebato impulsivo, sino la culminación de un amor profundo y considerado. Su decisión de expresar sus sentimientos públicamente no fue por exhibicionismo, sino por una necesidad intrínseca de honestidad y de compromiso. Quizás ante las presiones externas, o ante la propia fragilidad de la situación, sintió que era el momento de solidificar su posición, de anclar su amor a la realidad y de demostrar que estaba dispuesto a luchar por él, cueste lo que cueste. Su vulnerabilidad no era debilidad, sino la fuerza de quien se atreve a mostrar su corazón sin adornos, confiando en que sería aceptado. ¿Y la respuesta de Esla? La respuesta de Esla fue un eco perfecto a la audacia de Halil Ibrahim.
No fue un simple asentimiento, sino una aceptación vibrante, una reciprocidad que encendió la escena. Vimos en sus ojos la confirmación de todo lo que él sentía, y en su sonrisa, la promesa de un futuro compartido. Su reacción fue un bálsamo para el alma de Jali. Él e Ibrahim, y un testimonio de la fuerza de su propio amor. Al permitirse ser vulnerable a su vez, al mostrarle al que él era su ancla, cerró el círculo de esa mágica conexión. El roce de sus manos, un gesto aparentemente pequeño, se convirtió en un evento sísmico, transmitiendo corrientes de emoción a través de todos los presentes. Los detalles sensoriales de esa noche son cruciales para entender su impacto. Imaginen la luz, tal vez dorada por el atardecer que se filtraba a través de las ventanas de un antiguo edificio estambulí, o quizás la tenue calidez de las lámparas que creaban un ambiente íntimo y acogedor. La música era una melodía tradicional turca que evocaba la melancolía y la pasión, o un arreglo más moderno que reflejaba la modernidad de la ciudad. Y el murmullo de las conversaciones, que se fue silenciando a medida que la atención se centraba en ellos, reemplazado por una expectación expectante, casi reverente. La reacción de quienes los rodeaban fue igualmente importante. Vimos el asombro inicial en los rostros de los más reacios, la sorpresa ante la audacia de un amor que se atrevía a desafiar las normas. Pero rápidamente ese asombro dio paso a la admiración, a la alegría genuina. Porque en el fondo todos anhelamos ser testigos de historias de amor verdaderas, de momentos en los que el corazón triunfa sobre la razón y la adversidad. Esa noche Halil Ibrahim y Esla no solo declararon su amor, sino que sellaron un pacto. Fue una promesa silenciosa, pero resonante de un futuro construido sobre la confianza mutua, el respeto y el apoyo incondicional. Fue la noche en que su relación, antes un susurro en los pasillos de la vida, se convirtió en un himno público, un faro de esperanza para quienes también luchaban por encontrar su propio camino hacia la felicidad. Para Halil Ibrahim, fue la consolidación de su destino. Había tomado las riendas de su vida amorosa, demostrando que estaba listo para abrazar las responsabilidades que conllevaba un amor de tal magnitud. Para Esla, fue la validación de su fuerza y de su coraje. Significó la certeza de que no estaba sola en su lucha, y que el amor que había cultivado en su corazón tenía raíces profundas y un futuro prometedor. Fue un alivio palpable, un abrazo cálido que disipó todas las sombras de duda y temor. Y para nosotros como espectadores, fue un recordatorio conmovedor de la universalidad del amor. Nos enseñó que la valentía, la honestidad y la voluntad de ser vulnerable son los cimientos de cualquier relación duradera. Nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede abrirse camino y transformar vidas. La química entre Halil Ibrahim y Esla, esa conexión casi magnética, se intensificó de manera exponencial esa noche, cimentando su lugar como una de las parejas más queridas y admiradas en la historia de la televisión. Es posible que esa noche también haya implicado difíciles decisiones, sacrificios necesarios para que su amor floreciera plenamente. La vida, después de todo, rara vez es un camino llano. Pero lo que hizo que ese momento fuera tan inolvidable fue la convicción con la que ambos navegaron esas aguas. La fe que depositaron el uno en el otro, la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo, fue lo que verdaderamente selló esa noche en nuestros corazones. Recordar esa noche es revivir la emoción, la esperanza y la inquebrantable creencia en el poder del amor para triunfar. Es comprender por qué la historia de Halil Ibrahim y Esla se convirtió en un referente de las narrativas románticas. Su conexión trascendió la pantalla, y esa noche en particular, se convirtió en una de esas escenas que se graban en la memoria, un momento cumbre que define un romance y nos inspira a todos. Fue una noche de revelaciones, de declaraciones audaces y de un compromiso que se hizo público, fortaleciendo su vínculo de una manera que pocos podrían haber imaginado. En definitiva, la noche que cautivó a todos en la épica historia de Halil Ibrahim y Esla fue un punto culminante, el epicentro de su romance. Fue el momento en que su amor se despojó de cualquier vestigio de duda o reserva, en que su compromiso se manifestó de manera innegable ante todos, y en que su conexión, ya fuerte, se fortaleció hasta volverse casi indestructible. Fue una demostración magistral de valentía, de una vulnerabilidad conmovedora y de la fuerza transformadora del amor verdadero. Una noche que nos recordó con una claridad deslumbrante, que a pesar de las adversidades, el amor siempre, siempre encuentra su camino. Y hasta aquí nuestro recorrido por esa noche tan especial en Estambul. Espero de verdad que hayan disfrutado reviviendo este momento tan mágico junto a nosotros.
Me encantaría saber qué fue lo que más les cautivó de esa noche, o si tienen algún otro momento favorito de Halil Ibrahim y Esla. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.